Y ya tenemos nosotros al periodista internacional muy reconocido, ustedes ya lo conocen, él es amigo de la casa y ustedes lo conocen, él es Juan Castiñeiras, periodista argentino. Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Antes que todo, feliz cumpleaños, Juan, y gracias por la deferencia de atendernos esta noche aquí, desde Perú. Muchas gracias, Mercedes. Es un honor estar en tu programa y hablar sobre un tema tan importante para todos los peruanos y sobre todo para los más jóvenes que quizás desconocen lo que sucedió. Como tú dijiste en la introducción, mañana se cumplen 26 años de la liberación de los rehenes que fueron capturados por terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru, del MRTA, hace 26 años, un 22 de abril de 1997. Recordemos que la toma duró desde diciembre del 96 hasta abril del 97. Lamentablemente se perdió la vida del magistrado Justi, pero fue un rescate realmente asombroso, porque en la mayoría de los rescates de rehenes pierden la vida un gran porcentaje de los secuestrados. En este caso, lamentablemente, vuelvo a insistir, murió el doctor Justi y murieron dos valerosos comandos como Valeri Jiménez. Así que es importante recordar esta hazaña de los gloriosos comandos peruanos Chavín de Huántar. Y recordemos que el jefe de la operación militar fue el general José William Zapata, el actual presidente del Congreso de la República. Sí, y lo anecdótico es que uno de los secuestrados, que claro que luego fue liberado, fue el señor Alejandro Toledo, que luego fue presidente de la República. Qué anecdótico, ¿no, Juan? Es decir, sí, y no solo Alejandro Toledo, también lo anecdótico es que estaba el periodista Francisco Sagasti, que en el 2020 llegó a la presidencia de la República. Estuvo del 2020 al 2021. También un presidente de infeliz memoria como Alejandro Toledo, el hoy reo. Sí, Juan, estuve hace poco en la Argentina compartiendo un evento muy importante en tu vida periodística, que ha sido justamente la publicación del libro Operación Chavín de Huántar, que tiene, de verdad, es bastante interesante. Quiero que nos des detalles de él. ¿Quiénes te han acompañado en esta gran obra literaria, Juan? Primero, quiero agradecer al presidente Manuel Merino de Lama, que hizo el prólogo del libro. Es importante rescatar a figuras dignas y honorables como Manuel, que tú tuviste la suerte de conocer y entrevistar, para que los peruanos vean que no todos los presidentes que tuvo el Perú fueron inmorales o rateros. Hubo gente digna como Manuel Merino. Si bien gobernó una semana, tuvo 2 años de una feroz persecución política, jurídica y mediática. Él me hizo el prólogo del libro. También entrevisté a los políticos de la época, a congresistas como Luz Salgado, Rafael Rey, Antero Flores, Javier Barrón, Lourdes Flores Nano, Javier Velázquez Quesquén, de diferentes partidos. Tuve la oportunidad de entrevistar al mediador de parte del gobierno, que fue el entonces ministro Domingo Palermo. También entrevisté a los valerosos comandos, entre ellos José William Zapata, actual presidente del Congreso, como dije anteriormente, el almirante Tello, el general César Astudillo, que fue el comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También entrevisté a diferentes rehenes, como Gustavo Saberbein, que fue ministro de Economía en el primer gobierno aprista. Lo entrevisté, no para el libro, sino publicó un fragmento de la entrevista que le hice a Francisco Sagasti, donde él dice que no le pidió un autógrafo a los terroristas, sino un certificado de que él estaba secuestrado. Es como si te roban el celular en la calle, uno se quiere tomar una foto con el delincuente o pedirle un autógrafo. Fue una respuesta muy absurda y de alguna manera una burla a todos los peruanos. Y también entrevisté a diferentes personalidades extranjeras, como el presidente de aquel entonces de la República del Panamá, Ernesto Pérez Valladares, que recordemos que el embajador panameño estuvo unos días de rehén en la residencia del embajador de Japón, en el distrito limeño de San Isidro. Y también lo entrevisté al presidente
de aquel entonces de la República del Paraguay, Juan Carlos Guamosi, entre otras personalidades. Así que es muy importante un libro de testimonios, sobre todo de un hecho reciente, porque 26 años para una persona puede ser la mitad de la vida, pero para un país milenario que tiene 201 años de república como el Perú, no es nada. Por eso es importante aprovechar estos testimonios de la gente que participó en un acontecimiento tan importante y estudiado a nivel mundial, que es el rescate de la residencia del embajador de Japón. Quizás algunos peruanos, por mezquindades, tratan de olvidar o menospreciar este hecho porque fue durante la gestión de Alberto Fujimori. Uno puede criticar, yo lo critico al régimen de Fujimori, pero es innegable que se derrotó al terrorismo. Quizás en algunos casos hubo exceso, la justicia sabrá actuar, pero que el rescate de la residencia del embajador de Japón fue excelente y que después lamentablemente hubo una persecución mediática, política y judicial de los comandos que sigue hasta ahora. Por suerte, hoy la señora Presidente del Perú, Dina Boluarte Segarra, estuvo en un acto conmemorativo con los valerosos comandos. Esto está marcando un precedente muy positivo para la historia reciente de la República del Perú. 126 días de cautiverio por esta insana forma de pensar de un grupo terrorista que creía que con la fuerza, con la retención, podía ganar, ¿no? Quisieron tomar en algún momento el Congreso de la República, esa fue la planificación, pero al final fue ese tema de la Embajada de Japón. Una de las operaciones militares más importantes y la más exitosa, dice, de la historia contemporánea. Juan, quiero que nos digas qué significa esta operación, digamos, y qué ejemplo tiene que dejar para las nuevas generaciones. Es decir, existen todavía personas que piensan que hubo una guerra interna, fue una guerra civil, para algunos, digamos, el terrorismo no han vivido el terrorismo en sí, pero los que quizás sí lo hemos vivido, hemos pasado en lo que viene a ser los apagones, hemos pasado el tema, y los del interior del país, pues... Los coches de bomba, los secuestros, y también el daño económico, porque recordemos que el terrorismo generó un daño importante en el Perú a nivel económico. Sí, el daño económico, el impacto económico fue terrible, pero el impacto emocional a las personas, o sea, aquellos que consideraban enemigos, los senderistas, simplemente los descuartizaban. O sea, tenían y los tiraban de soplones, o sea, la situación... Hablando de esto, estoy, Mercedes, trabajando un próximo libro sobre la masacre de Lucanamarca, que aconteció el 3 de abril del año 83, donde gente de Sendero Luminoso, para ser suave decir gente, porque estas personas no tendrían que ser considerados seres humanos, asesinaron a hachazos y a machete a 69 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Pero esto no se habla. ¿Por qué? Porque fue en un pueblo de la serranía. Se habla más de Tarata, que también es lamentable porque fue en un distrito mesocrático de Lima, pero el inicio de la lucha armada, el inicio de la lucha armada se da en el año 80, cuando ganó el arquitecto Fernando Belón de Terry. Recordemos que en el poblado de Chukchi, si es que se pronuncia así, no recuerdo con exactitud, en Ayacucho han atentado contra las ánforas electorales. Sendero Luminoso sale a la luz cuando el Perú recupera la democracia en el año 80, y este hecho fue uno de los más lamentables y horrorosos, el de Lucanamarca. Por eso el peruano tiene que leer la historia reciente, primero para conocerla y segundo para ser un ciudadano consciente, porque hoy se habla del Movadef, se habla de Sendero como si fuese una guerrilla romántica, unos jóvenes idealistas, pero era gente que estaba equivocada y que cometieron delitos, y tú como abogado lo sabes. Uno puede tener las ideas que quiera, pero cuando uno atenta contra la vida del prójimo, esto es un delito en Perú y en cualquier parte del mundo.
Juan, qué importante lo que detalles, ¿no? El tema que pasó en Ucanamarca y lo que pasó en Tarata. Hay una gran diferencia. Ayer tuve una entrevista y me hablaban sobre el tema de los derechos humanos, que es lo que yo pienso. Los derechos humanos no se respetan en nuestro país. Y uno de los que debería velar por justamente los derechos humanos en los países de los cuales son miembros es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sabemos que no es el papel que corresponde. Por ende, es que ves esta, o sea, de por sí no se respetan, pero añadido a ello está la propia discriminación misma que se hace entre una clase media citadina, como es lo que ocurrió en Tarata y lo que ocurrió en el interior del país con Ucanamarca. Entonces, esas son aquellos asuntos que traen a veces esas brechas grandes que no se cierran y que deberían ser tratadas por iguales, porque todos somos ciudadanos de la misma clase. O sea, no pueden ser unos tratados por vivir en cierto lugar y otros discriminados por. Pero en fin, yo creo que hay no que tiene que tratar haber acá peruanos de segunda ni de primera, sino que tiene que haber peruanos y una única bandera que es la blanquirroja. sí, la única bandera que debemos tenerlo, y yo creo que ese es el respeto a los derechos humanos, que es algo básico, y sobre todo en los derechos está la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de incluso hasta de protesta. O sea, usted quiere Y el protestar, puede primer derecho hacerlo. humano, que es el derecho a la vida, y hay gente que dice ser progresista, de izquierda, que hablan del mal derecho al aborto, y el primer derecho humano es a la vida. Está bien que la izquierda reivindique el derecho del trabajador, o la derecha que reivindique el derecho a la propiedad, pero no hay trabajo y no hay propiedad si no hay vida, es una cuestión lógica. Y es lo que se tiene que rescatar. Y es algo que el Así tema es. del terrorismo no lo entendió y siempre es importante, al margen de la ideología política que pueda tener cada uno, es hacer o visibilizar la operación Chavín de Huántar y recordarla para que así no vuelvan a captarse lo que decía Abimael Guzmán cuando fue capturado. Todo queda acá, y efectivamente, cuando tú no le enseñas, no le recuerdas, no le dices, esto sucedió en nuestro país y esto es algo que no debería darse, usted puede protestar, enseñar a sus hijos, está bien, pueden defender la ideología que quiera, pero jamás con la violencia. Juan, tú eres periodista argentino, nacido en argentino, pero de corazón peruano y Argentino latinoamericano, y porque es muy peruano, porque conocido. recordemos que estoy en el prestigioso Diario Expreso, y también periodista boliviano porque estoy en el diario La Estrella del Oriente de Santa Cruz, en Bolivia. Soy argentino de origen, pero mi corazón es peruano porque amo al Perú y también quiero mucho a Bolivia, así que estoy trabajando fuertemente a nivel Sí, político y has y vivido acá, periodístico en estos dos países. en la ciudad de Lima, en el Perú, y por eso es que reconocemos tu trayectoria y sabemos pues que estás muchas veces más informado que cualquiera a veces de los ciudadanos de pie. Juan, bueno, ya hemos hablado un poco del tema importante de Chavín de Huántar. Me preguntan, ¿dónde pueden conseguir una edición de este libro tan comentado, Operación Chavín de Huántar? El libro lamentablemente está agotado porque es una circulación mínima, incluso aquí está en la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. También este libro lo adquirieron diferentes personalidades políticas peruanas, a nivel militar también, pero si me escriben a mi Facebook, ahí le puedo mandar el libro de manera digital. Y muchas de las entrevistas están en mi canal de YouTube, Juan Cruz Castiñeira, porque estos libros que hago no son libros comerciales. Si quiero hacer un libro comercial, hablo de algún artista o de algún deportista. Estos son libros de revisionismo histórico. Y qué mejor forma de aprovechar, en el buen sentido de la palabra, el testimonio oral o escrito de la gente que participó en estos hechos. Como tú bien sabes, también hice un libro sobre, bueno, en realidad dos libros. El CENEPA trajo la paz con el Ecuador y el CENEPA trajo la paz con el Perú, con diferentes testimonios de veteranos de guerra, tanto peruanos como ecuatorianos, porque recordemos que este año se van a cumplir 25 años de los tratados de Brasilia, celebrados en el año 98 entre el presidente Alberto Fujimori y el presidente Yamil Maguad, donde se cerró grandes años de conflictos,
largas luchas entre peruanos y ecuatorianos, y hoy la frontera norte está tranquila. Tú recordarás que siempre, cuando se conmemoraba el aniversario del protocolo de Río de Janeiro, luego de finalizada la guerra del 41, siempre había protestas ecuatorianas, había una situación expectante en la frontera norte peruana, pero hoy peruanos y ecuatorianos celebran incluso gabinetes binacionales y hay una hermandad la cual nunca debía haber sido puesta en duda. Así que hay hechos muy importantes que a veces el peruano desconoce por el mismo trajinar diario, la preocupación económica, la preocupación de la inestabilidad. Quizás la gente no tiene la posibilidad de leer e informarse, y los medios, en vez de informar, desinforman. Por ejemplo, hoy tú podrías estar hablando de la participación de Alianza y la U en las copas y seguramente tendrías más público que ahora hay, pero tú prefieres aprovechar un medio de comunicación para informar temas trascendentes, temas vinculados con la patria. Sí, efectivamente, pues es parte de lo que nos toca a los comunicadores, ¿no? Tratar de inculcar un poco de cultura donde nos encontremos. Hacer docencia. Otra vez. No solo tú eres comunicadora, sino que eres abogada. O sea, tienes no solo las ganas de hacer docencia y explicar, sino que sabes explicar las causas justas. Gracias. Juan, otra vez nuestro país, el Perú, se vuelve a ser o es foco de la opinión internacional por las noticias que tenemos. Lamentablemente llega lamentablemente un expresidente de la República de nuestro país, pero extraditado, por ser que un delincuente, porque no hay más. O sea, el Perú en estas últimas décadas pues ha sido gobernado, claro, salvo honrosas excepciones en el caso del expresidente Manuel Merino, por la brevedad del tiempo, y bueno, sabemos la calidad de persona que es, pero los demás pues todos terminan procesados, ¿no? Esperemos que, por supuesto, el primero que debe ser sentenciado y todo sea Martín Vizcarra, pero hasta ahora no cae. Pero la mayoría está con temas. Entonces, llega Alejandro Toledo, ya está confirmado este domingo a las 7:30 en un vuelo nacional. Probablemente diga su verdad, porque si no, va a pasar años, o los últimos años de su vida, quizás en una cárcel. ¿Cómo ves esta situación de Alejandro Toledo? ¿Cómo lo ve la prensa internacional? Sí, esto es lamentable porque la prensa internacional, la comunidad internacional, piensan que todos los gobernantes peruanos fueron o son corruptos, y no es así. Hay honrosas excepciones, pero lamentablemente lo de Toledo llega después de casi 20 años de haber dejado la presidencia, y como se dice, la justicia que tarda, la justicia que es lenta no es justicia. Pero bueno, lo importante es que se sentencie y sobre todo que se incauten los bienes de la corrupción, que esto es lo que más importa, no solo que haya una sentencia condenatoria a la persona que cometió un hecho ilícito, sino que se recuperen los bienes mal habidos, porque el Perú sigue teniendo necesidades, lamentablemente, y esto sería un buen presagio, que se puedan incautar los bienes mal habidos del señor Toledo. La causa por la cual se lo imputa a Toledo tiene gente que ya es fallecido. Quizás Toledo seguramente le va a echar la culpa al que no está porque no se puede defender. O sea, esto también hay un vacío legal de echar la culpa a alguien que no está. O sea, una persona que no está no puede confirmar ni desmentir nada por el simplemente de estar no habido. Así que me imagino que Toledo apuntará por este lado, criticar a la gente que no está. Uno de ellos, si mal no recuerdo, llamado Joseph Maiman. Pero lo importante es que esto genera un poco de esperanza para el pueblo peruano, que la justicia demora, pero llega, y ojalá que esto sea un buen precedente en medio de todo, para al que menos ningún político peruano vuelva a agarrar cosas que no son suyas. Presidente del 2001 al 2006, 35 millones de soles se dice que puede ser parte de la coima
que recibió por el caso de Odebrecht y por supuesto también de los otros procesos que todavía tiene pendiente. Nosotros esperamos, de verdad, Juan, que terminemos con esta suerte de tener presidentes corruptos, porque expresidente del Perú es sinónimo de ser un delincuente, y esto debería acabar. Eh, Ustedes también. Igual recordemos que en el caso de Toledo, como se dice, el que mal empieza, mal acaba, porque él tuvo un proceso luego de ser presidente de la falsificación de firmas. O sea, él llegó de una manera irregular a la presidencia de la República. O sea, ya estaba haciendo cosas indebidas antes de tener un cargo. Si el que hace las cosas malas para llegar, después a la hora de llegar, seguramente multiplicará sus andanzas o sus fechorías, para mejor decirlo. Sí, todo el peso de la ley para el señor Alejandro Toledo. No nos dejamos llevar por la idiosincrasia peruana, que a veces dice, no, es que pobrecito, ya está mayor. Sí, señores, todo lo que robó, todo lo que se pudo hacer, o sea, el tema millonario de lo que es destinado a las coimas, a la corrupción, o sea, con todo ese dinero que se puede ahorrar, o entonces destinar pues realmente lo que se requiere, es decir, hospitales, salud pública, el mejoramiento del tema mismo de la justicia tardía no o es... traicionar a su electorado mismo, Mercedes, como el señor Castillo. Toledo hablaba muy bien de la reivindicación de los peruanos que están postergados, de los de la selva, de los de la sierra, los quechua hablantes, los más humildes, pero la corrupción perjudica más a los más desposeídos que a los de la clase pudiente. O sea, esto es una traición política muy fuerte. Traicionó a muchísimos peruanos, como tu caso que dijiste que lo has votado. Lo has votado porque pensabas que iba a ser una esperanza. Nadie vota a sabiendas de que la persona puede ser un delincuente, salvo que sea cómplice. Me equivoqué, Dios mío. Por favor, si tuviera tiempo el domingo iré a verlo ese señor. Es que es inaudito cómo nos dejamos timar en nuestro país por rostros, porque dicen que es un cambio, porque uno a veces busca, bueno, ves gente menos desprotegida y dices, ojalá que como se dice en la jerga popular, caritas vemos, corazones no sabemos. Y esos corazones de los que más te dicen, los pobres, los más humildes, lucha anticorrupción, esos son los peores. O sea, esos son definitivamente los peores. Más pobres en un país rico. Sí, efectivamente. Más pobres en nuestro país. O sea, se genera más pobreza. Y sobre todo, que aquellos que viven con su sueldo y que saben que hoy en día, por ejemplo, en ese instante que estamos en vivo, ya son más de las 10 de la noche. Y muchas de las personas ya están durmiendo. ¿Y por qué están durmiendo? Porque al día siguiente tienen que despertarse temprano para labrar la tierra en el interior del país, porque esa es parte de su vida. Tiene que despertarse temprano porque muchos de los que nos ven son vigilantes, son señores que trabajan en diferentes lugares, están los señores que venden en el moliente, están los señores que son emprendedores, como bien se dice, son emprendedores, claro. Entonces son independientes y tienen que vivir el día a día, porque ellos no reciben un sueldo. Entonces, porque las oportunidades a veces no se les dieron por igual. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Las brechas cada día son más amplias. Todos los políticos le dicen, vamos a cerrar las brechas. Llegan al Congreso, y eso quiero que me calles también, porque contigo podemos hablar de todo, Juan. Es importante porque de verdad es interesante conversar. El tema de las brechas no cerradas, quienes nos deberían de representar son los congresistas, y no lo hacen. Estamos viendo que están preocupados en 1000 cosas, en que se les aumenten las partidas, en cambiar la alfombra, en ver qué pueden tener más, y ni siquiera se han preocupado en forma directa en el tema que estamos viviendo acá en nuestro país, sobre las lluvias torrenciales, sobre el clima, sobre los huaicos que han habido, sobre la gente que lo ha perdido todo. Entonces, hoy sale la señora incluso Boluarte, el colmo de la actitud miserable se ha visto hace poco cuando algunos congresistas le han, como se dice popularmente, mochado el sueldo a sus empleados.
O sea, quitarle Son el muchas sueldo a fuentes. su colaborador, a los trabajadores, realmente esto no tiene nombre. Si a alguien cercano le hacen esto, alguien que lo conocen, que trabaja en el día a día, ¿qué se puede esperar si manejan sueldos o partidas millonarias? Es que no están satisfechos con lo que ganan. O sea, es increíble que un congresista, yo no entiendo, se sobreentiende que el congresista, su sueldo y lo que gana, plus que les dan, es para representarnos. Y vemos que no lo hacen. Pero encima de ellos tienen una serie de gollerías. Y como decía bien alguna congresista con la cual yo de verdad no tengo el mismo pensamiento, pero en fin, ese es, digamos, su básico, porque lo demás es lo que le viene. Eso se dice siempre, ¿no? Por debajo de la mano de la mesa están esos adicionales que reciben. Pero no Y dicho contentos sea con de eso, paso, un congresista impulsan el sueldo peruano de los... gana muy bien comparado con legisladores de otros países de la región. El legislador peruano gana más que un legislador boliviano o argentino. Y sin Pero embargo no hay les mucha alcanza, Juan. conchudez que muchos dicen que la plata no le alcanza. Si no le alcanza a ganar 15.000, 20.000 soles, ¿qué se puede esperar del padre o madre de familia que gana 1.000 soles, 1.500? Y que con los 1.000 soles que ganan, tan solo 1.000, sueldo mínimo, 1.100, con eso tiene que mantenerse. Con eso Así es. mantiene esposa, 3 hijos. Yo no sé de verdad cómo lo hace, pero trata de seguir adelante. Y si ese señor gana ese sueldo mínimo, por la noche trata de hacer algo más. Y quizás la esposa también, como todos los independientes que hacemos. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Estar con nuestros hijos, dividirnos, salir y Esto te todo. iba a decir, Y también eso es la lo que prensa pasa. independiente, porque ni tú ni yo recibimos pauta oficial. Hay algunos medios que defienden a la izquierda caviar. ¿Por qué? Porque tienen consultoría, porque reciben pauta oficial. Y quizás estos que dicen que son periodistas independientes y están en los grandes medios ganan más que un congresista. Aparte no tienen tanta fiscalización como lo puede tener un político. O sea, hay un doble rasero para condenar y un doble discurso para proclamar. Y por eso es que cada quien trata de informar lo que quiere, ¿no? O sea, aquellos que reciben por lo bajo, como existe la prensa mermelera, pues ellos sí están direccionados. Uno que no, bueno, lo único bueno que tenemos, que si bien es cierto, no recibimos partidas de nadie, tenemos la libertad de expresión y podemos decir lo que Y tenemos un realmente es lo que caudal que ellos quizás no tienen, que es la credibilidad, que es fundamental para sí, ejercer el periodismo. sí, es ganarse el respeto de Y los la demás. sinceridad, porque uno dice lo que piensa. Yo por decir, por ejemplo, que respaldaba el accionar político y la honorabilidad del presidente Merino, algunos medios como La República me dijeron que defendía un golpista, de todo, pero se comprobó la honestidad de Merino y que el gobierno fue democrático. Pero me han atacado en algunos artículos, pero bueno, como se dice, por la verdad ni temo ni ofendo, como decía el general Gervasio de Artigas, el uruguayo, o como dice la Biblia, solo la verdad os hará libre. Juan, el doble rasero que existe lo hemos detallado, pero podríamos hablar quizás de lo que ocurrió en la marcha cuando tuvo que renunciar el expresidente Merino, en el caso de Inti Bryan. ¿Qué diferencia hay de esos dos que fallecieron con todos los que han fallecido en el gobierno del actual presidente Dino Boluarte? O sea, ¿cómo es el doble rasero? O en ¿Cómo que el funciona? gobierno, disculpa que te interrumpa, o en el gobierno de Sagasti. Una de las grandes diferencias, lamentablemente para esta prensa que defiende intereses, o prensa mermelera, como popularmente se dice, o guaripolera, como popularizó Beto Ortiz, es que estas muertes fueron en Lima. Otra vez volvemos a hablar de que para algunos hay peruanos de primera que viven en la capital y peruanos de segunda que viven en el interior. Hubo protesta contra Sagasti donde murieron peruanos en el sur y en el norte, y son tan peruanos como los limeños, pero lamentablemente los medios también tienen este complejo de Pero querer en el caso dividir de a la Sagasti gente por no la pasó zona nada, geográfica donde porque no proceden. existen esas investigaciones. En el caso actual tampoco, porque la señora Boluarte todavía continúa en la presidencia de la República, hay investigaciones, pero no pasa nada. Y peor aún, hablamos de muertes de protesta, pero si hablamos del caso de la
del pésimo manejo de la pandemia, de los 250.000 fallecidos, que siempre, que terca Mercedes, todos los días recuerdo, pues tengo que recordarlo para que la gente entienda y se humanice de que son 250.000 fallecidos el peruanos. famoso vacuna gay, donde estaba Francisco Sagasti, donde estaba la canciller Elizabeth Astete, que recordemos que Elizabeth Astete fue condenada a ejercer un cargo público por eso. Tanto Vizcarra y Sagasti se han manejado muy mal y se han beneficiado con el tema de del manejo de la pandemia. Juan, cuando escuchas que tenemos a un expresidente que es el señor Martín Vizcarra, que habla de la honestidad, que habla de la transparencia, que todavía da consejos en cuanto a lo que se debe gobernar, ¿qué sensación te da a ti como periodista internacional, como periodista que has vivido la realidad también? Porque tú, viendo detalles, he vivido 4 años. Preso. Yo primero recomendaría a la gente leer el libro del periodista de investigación, que es muy serio, Carlos Paredes. Creo que se llama El perfil del lagarto, que habla sobre las fechorías de Vizcarra desde la época de que era gobernador regional de Moquegua, el proyecto Pasto Grande. O sea, es importante primero informarse de quién es este señor, porque él puede hablar, proclamarse inocente, pero él hizo mucho daño por acción y por omisión, porque nombrar funcionarios incapaces también es responsabilidad del presidente de la República. Es como Castillo, criticaba a la oposición, al Congreso supuestamente obstruccionista, pero el que nombraba malos ministros fue él. Recordemos que todavía hay un ministro prófugo que estuvo en una cartera muy importante como Transporte y Comunicación, que es Juan Silva. O sea, ¿quién puso a Juan Silva ahí? Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular, lo puso el señor Castillo. El señor Castillo eligió pésimos colaboradores, o a sabiendas de que eran gente que iba a cometer delitos, que iban a ser cómplices, o por ignorancia de no saber jerarquizar los puestos de confianza y los puestos donde uno administra mucho dinero, como es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y Juan, en el 2008 también recordemos que fue extraditado Alberto Fujimori, años después, o sea, de Chile, ¿no? Porque él, en su gobierno no hubieron temas buenos, en Japón y después se luchó contra el terrorismo, sí, en la economía creció, o sea, no hay que negar, pero la corrupción fue galopante. O sea, no, él está preso por corrupto, o sea, es un delincuente. Lo que pasa, digamos, Mercedes, este es el problema que pasa en la prensa y en la sociedad, tanto en Argentina como en Bolivia y ahora en Perú. Si uno critica a Toledo, ¿qué dicen? Que uno es fujimorista. Si uno critica a Fujimori, ¿qué dicen? Que uno es de izquierda. No, la corrupción es mala, venga de donde venga. No es un tema ideológico, es un tema de honestidad y de cumplir una carga, porque el cargo implica una carga. Sí, sí, y Toledo, o sea, en 2008, Fujimori extraditado por todos los crímenes que tenemos. Ahora, actualmente, 2023, igual el señor Alejandro Toledo. Entonces, aquí no se trata, porque yo no soy de ningún partido político, creo que tú tampoco, Juan, en el Perú, y hablamos pues de manera independiente. Entonces, aquí las cosas como son. Delincuente es delincuente, sea con cuello blanco, sea con terno, como dice la Biblia, que tú hablas de así, si es sí, no, si no, todo lo demás viene del inicio. No hay más, o sea, delincuente es delincuente. Hables inglés, hables quechua, seas descendiente, seas chinito, seas como el caso bueno, en fin, pero bueno, muy bien, Juan, te agradecemos mucho tu participación en el programa y te deseamos que sigas pasando un feliz cumpleaños. Gracias por la deferencia, pero ¿quién más que tú, que has escrito un libro tan interesante sobre la Operación Chavín de Huántar, como para tratar este tema que mañana se conmemoran los 26 años de tan exitosa operación? Muchísimas gracias. Quiero decirle a los peruanos que mañana recuerden la
la memoria de dos valerosos comandos peruanos como Jiménez y Valer. Es muy importante recordar a los héroes, a los mártires. No solamente fueron mártires Bolognesi y Grau, porque pasaron muchísimos años. Hay héroes contemporáneos y entre ellos son Jiménez y Valer. Muchas gracias y que viva el Perú. Muy bien, muchísimas, muy buenas noches y a seguir celebrando tu cumpleaños, Juan. Gracias.